¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto escucharles, verles en este caso, porque estamos recibiendo también sus mensajes. A todos, muchísimas gracias por contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos a este Bolivia Decide el Debate. Este fin de semana realmente intenso especialmente para partidos políticos y alianzas, porque tomaron calles, tomaron plazuelas, usted está viendo, a pie, en bicis, en moto, en lo que podían, para justamente animar a su gente. Don Tuto Quiroga lo hemos encontrado haciendo trote justo a mediodía, mientras otros candidatos como el doctor Chi Yun-chung, que se encontraba justamente por la ciudad del Alto, tuvo algún imprevisto, amagues de enfrentamiento con gente simpatizante del MAS. Ha denunciado él que incluso ha habido agresiones, pero estamos viendo cómo diferentes plataformas han tomado plazuelas, han tomado las calles para justamente intensificar lo que es la campaña electoral rumbo a las elecciones del próximo 18 de octubre. Sin distanciamiento social, como ustedes pueden ver, algunos incluso hasta sin barbijo, pero bueno, sí, en algunos lugares sí han respetado el distanciamiento social, pero no en todos. Tienen que cuidar un poquito aquello, por favor, por su propio bien y también por la salud de la población. Pero así, este ha sido el panorama que ayer se vistió en las plazas, sentados, también algunos con colores, las plazas, con cordones de colores también las plazas, donde, bueno, la gente se aproximaba para poder firmar su apoyo a determinada plataforma. Vamos a seguir revisando estos datos que CIES Mori nos ha dejado justamente en la encuesta de intención de voto que le hemos presentado ya hace más de una semana. Hoy la pregunta es, pensando en el día de las elecciones, el 18 de octubre, ¿su voto por Yanine Áñez está totalmente decidido o hay alguna posibilidad de que cambie de opinión? Está decidido, dice el 53%, y podría cambiar el 47%. Y también en la misma pregunta, pensando en el día de las elecciones, el 18 de octubre, ¿su voto por Luis Arce Catacora está totalmente decidido o hay alguna posibilidad de que cambie de opinión? El 73% dice que está decidido. El 27% podría cambiar. La misma pregunta para don Carlos Mesa, ¿está totalmente decidido o hay alguna posibilidad de que cambie de opinión? Por Carlos Mesa dice que está decidido el 43% y el 57% podría cambiar. Pensando en el día de las elecciones, el 18 de octubre, ¿su voto por Jorge Tuto Quiroga está totalmente decidido o hay alguna posibilidad de que cambie de opinión? Está decidido, dice el 7%, y el 93% podría cambiar. Pensando en el día de las elecciones, ¿su voto por Luis Fernando Camacho está totalmente decidido o hay alguna posibilidad de que cambie de opinión? El 47% dice que está decidido y el 53% podría cambiar. Pensando lo mismo en esta pregunta, ¿su voto por el doctor Chi Yun-chung está totalmente decidido o hay alguna posibilidad de que cambie de opinión? El 34% dice que está decidido y el 66% podría cambiar. Ahí estábamos viendo esos cuadros con relación justamente a de si su voto se va a mantener o no por determinado candidato o si es que va a cambiar. Lo cierto es que todavía faltan más de 30 días para las elecciones. Ha comenzado ya la campaña electoral y vamos a ir hablando justamente de esta temática. Tengo dos invitados esta noche para este debate aquí en Bolivia Decide. Los voy a presentar de inmediato. Primero está el señor Miguel Roca, candidato de Comunidad Ciudadana y analista económico. Bienvenido. Buenas noches, Miriam, un gusto estar en tu programa. Un saludo a René y un saludo especial a la teleaudiencia de Bolivisión. Muy bien, también nos acompaña el señor René Orellana, exministro de Planificación del Movimiento al Socialismo. Bienvenido. Buenas noches, Miriam, buenas noches, Miguel Roca, y un abrazo para todos los que nos escuchan, un gusto estar con ustedes. Perfecto. Me gustaría, por favor, que ambos puedan dar un panorama, su opinión con relación al ambiente electoral y el inicio justamente de esta campaña. Voy a comenzar con el señor Roca. 1 minuto 30, por favor. Gracias. Estamos a 34 días de una segunda elección. Una segunda elección que ha sido el resultado de un fraude terrible, tremendo,
que le ha causado mucho daño al país, mucho daño económico, mucho daño institucional, ha causado muertes, y todo por la angurria de una persona que, a Dios gracias, ya no va a ser parte de la política activa boliviana, esperemos, aunque sigue en todos sus intentos. Pero esta elección nos pone frente a un panorama clarísimo, a un panorama si vamos a seguir más, otra vez volver al autoritarismo, volver al despilfarro, volver a todo lo que caracterizó al gobierno del MAS y que lo tiene acorralado en una minoría de más o menos un tercio de lo que fue en algún momento el apoyo que el pueblo boliviano le dio. Esa es una vía. Y la otra vía es la vía de tener una Bolivia diferente, no solamente de tener un gobierno que nos pueda sacar de la agudísima crisis de salud, crisis económica, de empleo sobre todo, y una crisis estructural de corrupción que está como un cáncer en nuestro país. Tiempo, muchas gracias, señor Orellana, tiene 1 minuto 30. Bueno, creo que el escenario que tenemos es un escenario muy difícil para el ciudadano boliviano. Hemos vivido meses de mentira y corrupción, manipulación de la opinión pública, represión, asesinatos y masacres ante el silencio extraño, digo yo, del señor Carlos Mesa y, por supuesto, de los otros candidatos y la arenga de una presidenta que dice que hay que pacificar el país ante una guerra civil que vive en su mente imaginaria. Un gobierno, además, que junto con un consorcio golpista, porque así hay que decirlo, nadie puede entender cómo una señora se ha posesionado en el Senado sin quórum, impidiendo que entren los diputados y senadores a la Asamblea, con policías en el entorno, con un golpe de Estado que además ha fraguado una suerte de narrativa falsa del golpe, del fraude. Hay 3 informes internacionales de expertos en estadística internacional de Estados Unidos, ¿no? Que dicen que no hubo fraude, que el fraude fue el informe de la OEA, que se quemaron 23% de las actas, la mayor parte en Santa Cruz y otro tanto en Potosí, justamente en las mesas en que el MAS tenía preferencia, que se hizo una muestra de menos del 3% para decir que hubo el fraude y que está en debate la necesidad de una auditoría internacional. Nuestro país sufre hambre, nuestro pueblo sufre hambre y hay que ahora discutir medidas urgentes. Tiempo, muchas gracias, señor Orellana. Les voy a pedir a ambos, ya para que ingresar en este debate, que podamos hacer un análisis de nuestra economía sobre cómo reactivarla, cuáles serían los mejores o el mejor plan para justamente reactivar la economía, ya que se habla de que estamos en una crisis y que posiblemente en el 2021 podamos tener un problema mucho más grande. ¿Cómo vamos a fortalecer justamente nuestra economía? Ver el tema de los créditos, en fin. Comienzo con usted, señor Roca, por favor, adelante. El primer remedio que necesita nuestra economía es asegurarnos que no vuelva al MAS, porque la economía está en un estado crítico. Ya el MAS nos la dejó con un déficit fiscal crónico, con una deuda creciente a niveles ya preocupantes, con una desaceleración económica, con un aparato productivo destruido, con un montón de empresas estatales deficitarias, en fin, igualito a como nos las dejó Banzer el año 78, y después de 4 años de inestabilidad política devino en la crisis de la UDP. Entonces, el primer remedio es que no vuelva el MAS, porque con los pocos recursos que ahora tenemos, porque ya pasaron, el MAS despilfarró la época de vacas gordas, con los pocos recursos que tenemos que hacerlo bien. Y la lógica del MAS ha sido el despilfarro, la corrupción, la ineptitud técnica en la inversión pública, etcétera. Entonces, tenemos que inyectar recursos muy fuertes a la economía, del orden del 15% del PIB. Tenemos que articular los sectores productivos, concretamente el sector agropecuario, con el sector industrial manufacturero, con el sector de servicios, gastronomía, turismo, etcétera. Esto abarca entre 50 y 60% de la fuerza laboral de los bolivianos. Tenemos que impulsar esos sectores muy fuertemente y al mismo tiempo jalar la demanda. Para esto tenemos que acceder a financiamiento internacional, fuentes públicas, fuentes privadas,
ponerle mucho énfasis a las finanzas sostenibles, las finanzas verdes, que es otra cosa que jamás va a poder hacer el MAS con su lógica extractivista y depredadora del medio ambiente. Entonces son esos tres elementos, y con un cuarto elemento que es una reforma fiscal profunda. Y cuando hablamos de reforma fiscal es, primero, una reforma tributaria que baje los impuestos indirectos. Segundo, una reforma, un verdadero pacto fiscal autonómico que revierta la usurpación que hizo el MAS a los recursos de las gobernaciones, de los municipios y a sus competencias, llevándose toda la plata a la Plaza Murillo para distribuirla de ahí con prebenda, con clientelismo, con corrupción y con ineptitud. Ese es el segundo elemento del paquete fiscal. Y el tercer elemento es un cambio radical de la inversión pública, gastar con eficiencia, hacer más con menos, porque, y aquí me tomo una frase del presidente Bukele de El Salvador: si nadie roba, la plata alcanza. Eso yo creo que son los elementos fundamentales para remontar la crisis económica y de empleo. Muy bien, señor Orellana, escuchado. El primer remedio es que no vuelve el MAS por el despilfarro, la corrupción, etcétera, etcétera. ¿Qué dice? Bueno, lo que no tiene que volver es una conducción timorata, neoliberal, privatizadora de la economía, que es la que hemos vivido en todo el modelo neoliberal desde los años 85 hasta el 2006, que empezó el proceso de cambio. Y digo, un proceso de privatización y un proceso de una conducción de la economía que nos llevó a una pobreza extrema sobre el 35%, una pobreza relativa que superaba el 50%. Y fue el proceso de cambio que tuvimos en 14 años, el que bajó la pobreza extrema alrededor de 14%, el que generó que la banca privada tenga liquidez de más de 27.000 millones de dólares, el que generó que tengamos un crédito dedicado a las pequeñas y medianas empresas de más de 184.000 millones de bolivianos, el que logró además acrecentar la clase media y generar comercio, movimiento de la economía y todo este cuento que se dice que los 14 años fueron inventados. Hay que decírselo a la gente que está en la calle, la que podía comprar, la que tenía empleo, los jóvenes que podían estudiar. Aquí no hay que hacer mucha teoría sobre eso. Se habla mucho del despilfarro y yo he oído, esta es la frase que repite Carlos Mesa, es la misma frase del señor Tuto Quiroga. Yo les digo, ¿por qué no por qué no prenden la luz de su casa el señor Carlos Mesa y se va a enterar que tenemos superávit de electricidad? Que en los años del neoliberalismo la relación oferta-demanda de electricidad estaba prácticamente igualada y que hemos logrado un superávit significativo que nos va a permitir exportar electricidad. Ese superávit se ha logrado gracias a la industrialización de la electricidad. Se ha invertido no solo en hidroeléctricas de mediana escala, se ha invertido en energía solar, en energía eólica, se ha invertido en termoeléctricas y hay un plan de transición hasta el año 2030 para lograr metas de mitigación climática que están planificadas. Nos hemos movido con un plan de desarrollo en los últimos 14 años y eso es lo que necesita la gente en los años que vienen. Hay que planificar de manera centralizada la economía. Y ese plan implicaba una serie de indicadores. Yo quiero aclarar esto, Miriam y estimado Miguel, porque se habla mucho del déficit fiscal. Y se dice, Yanine Áñez tiene un déficit fiscal de 7.5% y el exministro Arce manejaba un déficit fiscal de 9%. Bueno, el déficit fiscal es también un indicador que se puede planificar. Puede ser por gasto corriente, es decir, por pagar sueldos principalmente, o puede ser un déficit por expansión de la inversión pública. ¿Qué es lo que hemos tenido? Hemos tenido un plan de desarrollo de largo plazo que había previsto un crecimiento del déficit fiscal hasta un 8.7, máximo 9%. ¿Por qué? Porque estábamos invirtiendo en hidroeléctricas, en energía solar, en plantas de GLP, en industrialización de hidrocarburos, en carreteras, en aeropuertos, en infraestructura productiva, en silos de acopio de alimentos. Cuando uno invierte, ese déficit no es de gasto corriente, es un déficit que se llama déficit programado por expansión de la inversión. Es bueno que el señor Miguel Roca, que es economista, lo sepa, no podemos comparar papas con manzanas. El déficit que tiene la señora Yanine Áñez es un déficit por despilfarro, ese sí es despilfarro.
Y ustedes debieron haber dicho algo cuando despilfarraba la plata, dándole dinero a la represión para comprar pertrechos militares en vez de pagar a los médicos, y debieron haber dicho algo cuando las empresas públicas que están siendo asfixiadas no se les permite crecer, no se pagan los contratos de créditos internos que tiene el Banco Central. El año pasado, en noviembre, se decía, el MAS se está sacando la plata del Banco Central. Eran créditos internos del Banco Central a la Empresa Nacional de Electricidad, ENDE, para pagar plantas de energía solar, plantas de energía eólica y plantas hidroeléctricas que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa. Esa es la paradoja. A mí me pareció lo más chistoso. Permítame. Que legisladores gritaban que se había despilfarrado esa plata. Permítame, señor Orellana. A ver, Miguel... Señor Roca, ha escuchado perfectamente. Déficit programado por expansión de la inversión. ¿Usted está de acuerdo con esto? Este es el concepto, no es lo mismo. Pero me toca, René. Combinamos en algo, o sea, acordemos algo. Aquí no estoy para defender el gobierno de Yanine Áñez. Y probablemente, si entramos en competencia para criticarle, le gano. Salvo la cantaleta del golpe de Estado y de presidencia de facto, que no es cierto, porque les recuerdo que fue el Parlamento masista el que anuló las elecciones, fue el Parlamento controlado por el MAS el que llamó a nuevas elecciones, recompuso el Tribunal Electoral aceptando el fraude. Entonces, salvo eso, yo creo que le gano en mis críticas al gobierno de Yanine Áñez, pero no es ese el caso. Hablemos de lo que usted dice, de la inversión pública y del déficit programado. Usted ha hecho mucho énfasis en el superávit eléctrico y en la inversión en represas y en carreteras. Hablemos un poquito de eso. Usted sabe bien que antes de que ustedes tomaran el gobierno, nuestra matriz energética era 60% hidroeléctrica y 40% gas. Hoy nos la han dejado al revés. 70% gas y 30% hidroeléctrica. O sea que no lo han hecho bien, han ido en la dirección contraria en la que el país iba a ir. Punto 1. Segundo, usted habla de la gran inversión en hidroeléctricas. ¿Cuánto gastaron en Rositas, que está parada por un gran tema ambiental y gracias a Dios está parada? ¿Cuánto gastaron en la hidroeléctrica de Miguillas? 412 millones de dólares entregados con una coima de 3.5%, que está el documento notariado, ¿no? Por el 3.5% de Miguillas, y ahí sigue. ¿Cuánto van? ¿5, 6, 8 años? Parada. ¿Cómo va la represa de San José? Parada. Entonces, toda esa inversión pública en un sector que usted está mencionando de energía, al bombo, despilfarro. Hablemos de carreteras. El gobierno de ustedes, en sus mentiras, se ufanaba de más de 5,000 kilómetros de carreteras y de más de 5,000 millones de dólares invertidos en carreteras. Le aclaro, señor exministro de Planificación, eso estaba en el papelito. Sí, firmaron contratos por más de 5,000 millones de dólares y probablemente cobraron las coimas por más de 5,000 millones de dólares, pero ejecutaron menos de 2,000 kilómetros de carreteras y 1,195 entre el 2006 y el 2018, solamente 1,195 kilómetros de carreteras. Ahí está botada la carretera Caranavi, ahí está botada la carretera San Buenaventura Exciamas, que era parte de la misma coima que Miguillas, con la empresa española, cuyo ejecutivo en Buenos Aires está preso por las coimas que en una delación premiada o jurada dijo que también mandó a Bolivia. Esas son cosas que no se han investigado. No se han investigado también, hablando de delación premiada, de las denuncias del ejecutivo de OAS, que dijo que lo habían mandado con Lula da Silva a pagarle las campañas a Evo Morales a cambio de que le dieran 1,000 kilómetros en carreteras. Le digo lo siguiente con carreteras: 88 proyectos carreteros comenzaron con la ABC en su ejecución. 37 de ellos fracasaron, como San Buenaventura Exciamas, como Caranavi. Fracasaron, quiero decir, se fue la empresa, ejecutaron las boletas, dejaron impago a los trabajadores, a los proveedores, a los contratistas. Ese es el despilfarro, señor Orellana, al que nos referimos. Se llenaron la boca y gastaron, despilfarrando también nuestra plata con propaganda falaz y mentirosa, hablando de las maravillas, Perfecto. de las maravillas que hacían. Y quizá ustedes, el ministerio en su escritorio lo veía así, pero la realidad que vimos los bolivianos es totalmente diferente.
Permitamos que el señor Orellana hable justamente de todos estos ejemplos en carreteras, en represas hidroeléctricas. Señor Orellana. Primero sobre el tema de energía. El plan que tenemos de energía hasta el año 2035 prevé inicialmente, porque tenemos que acompañar a la demanda de energía, la demanda va creciendo. Cuando crece la industria y la gente se expande la cobertura de energía, crece el consumo y la demanda de energía. Si tenemos 80% de cobertura de electricidad, tenemos una cantidad X de energía que hay que distribuir. Si tenemos 90 o 95%, que es la que tenemos en cobertura total, no rural, sino total, la demanda urbana, va creciendo la demanda. Ahora bien, para acompañar el crecimiento de la demanda, hay que acelerar la inversión en generación de energía. Mientras esa inversión se va acelerando principalmente con termoeléctricas de ciclo combinado, que reutilizan gases y por tanto emiten menos dióxido de carbono, vamos construyendo hidroeléctricas cuya construcción toma 5, 6, 8 años y a veces muchos años más, dependiendo la dimensión de esas hidroeléctricas. ¿Qué es lo que se ha planificado? Para no abandonar la demanda y satisfacerla, hay que avanzar con termoeléctricas de ciclo combinado. Eso es lo que se ha hecho. Y eso no es extractivismo, estimado Miguel. Averigua qué es las termoeléctricas de ciclo combinado. Ciertamente usan gas, son mucho más eficientes, emiten menos dióxido de carbono y nos permiten un respiro para ir construyendo las hidroeléctricas que tienen más tiempo, tienen impacto ambiental, algunas son muy complicadas y hay que mitigar ese impacto, es el caso de Miguillas y otras más que has mencionado, sobre las cuales sí hay procesos, hay que denunciarlos, pongan nombre y apellido, denúncienlos ustedes, hagan juicio ustedes, los delitos son personalísimos, no responden a un partido, ni responden a mí. Si alguien tiene un juicio conmigo y yo le cometí un delito, me tiene que enjuiciar, no hay que decir las cosas en general. El MAS es una organización política. Los que han cometido delitos, si los hay, que se los juzgue. Bueno, sobre el tema de las carreteras, cerrando lo de energía, es importante tomar en cuenta eso. Hay proyectos que van a entrar en la matriz energética de aquí a unos 3 a 5 años. En el ínterin vamos a ir produciendo energía con termoeléctricas de ciclo combinado. Así está planificado, tenemos un plan, no hemos improvisado. En temas de carreteras, hemos construido 5.389 kilómetros de carreteras, con los cuales hemos sumado más de 6.487 kilómetros de carreteras. Y yo lo invito al amigo Miguel, vaya y recorra las carreteras que tenemos, la nueva ruta que sale por Huanuni a Sucre, la carretera de varias vías que se ha construido a Oruro, otras carreteras que estaban en proceso de construcción. Ciertamente no se han terminado de construir muchas porque estaban en proceso de construcción, y permítanme decirles que teníamos 2.738 kilómetros en proceso de construcción, que no se han terminado porque este gobierno, el gobierno de Yanine Áñez, que emergió de un golpe de Estado, la versión de ustedes es otra, pero efectivamente emergió de un Congreso donde no había quórum y se eligió esta señora apoyada por ustedes. Esa señora no ha pagado varios proyectos en proceso de construcción, los ha dejado impagos e inconclusos. Eso incluye el Mutum, eso incluye varias carreteras en proceso de construcción, eso incluye varios proyectos de industrialización que eran proyectos de llave en mano, y que la llave en mano implica elaboración de la preinversión y luego inversión. Son proyectos de 4, 5, 6 años, son proyectos de largo plazo. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Ahora sí, bueno, ¿yo qué puedo hacer si el señor Eric o el señor Miguel Roca no cree la información? Vea usted el informe del FMI, el informe que hace el FMI todos los años cuando viene a Bolivia. Pide toda la documentación, y no es porque tengamos un crédito, tenemos un artículo que es el artículo 4 en el marco del funcionamiento del Fondo Monetario Internacional. Bolivia es parte del Fondo Monetario Internacional y ellos hacen una revisión minuciosa de la inversión pública, de las empresas públicas, de la deuda externa, en fin, y todos ellos han reconocido que los datos son correctos y fidedignos. ¿No? Ahora bien, si aquí vamos a discutir cuál es la verdad de Comunidad Ciudadana y cuál es nuestra verdad, ese es otro tema. Vamos a terminar en un mundo virtual y no es esa la realidad. Le invito al señor, vaya usted a comprarse gas licuado de petróleo, cómprese una garrafa de gas. En la época de Carlos Mesa, ese gas lo importábamos
Hoy lo producimos. Es más, lo exportamos. Eso nos ahorra divisas y nos genera ingresos. La energía eléctrica, el superávit que tenemos, es exportable. Hacia el año 2030 será básicamente 70% renovable y energías alternativas. Está así planificado. Si usted recorre las carreteras, se dará cuenta de que el despilfarro de que hablan es un imaginario que no existe. Las pueden recorrer y las pueden ver. Ahora bien, si hay denuncias respecto de dichas inversiones, hay que resolverlas. Pero eso no quiere decir que no existen las carreteras. La planta de urea y amoníaco, que además estaba contemplada en el proyecto de ley de hidrocarburos que presentó el señor Carlos Mesa el año 2004, que establecía ese proyecto de ley, lo tengo en pantalla, la construcción de planta de urea y amoníaco. Lo hemos construido nosotros. Le garantizo y no solamente que no lo construido en el Chapare, se lo garantizo. Sino que también, perdón, Miguel, si me permites concluir, no solo la hemos construido, sino que una vez que ha empezado a funcionar, hemos exportado urea y amoníaco a Brasil, a Paraguay, en fin. Y me extraña que estas cosas que estaban planificadas en el proyecto de ley del 14 de abril del año 2004, presentado por Carlos Mesa, que fue el que propuso la planta de urea y amoníaco. Fue él el que propuso, por supuesto, los movimientos sociales también. Entonces resulta aquí que lo que hemos hecho no existe y vive más o menos en un mundo virtual de los políticos. Cuando uno recorre las calles, prende la luz, se compra gas, el escenario real es ese. Señor Orellana, permitamos que Miguel Roca, por favor, conteste. Adelante. Ha tocado tantos temas, tantas mentiras oficiales del MAS, que no son del señor Orellana, son oficiales del gobierno del MAS, que no sé por dónde comenzar. A ver, a quemar ropa. Dice, ¿por qué no meten juicio? Porque ustedes controlan la justicia, controlan los fiscales, controlan los jueces hasta el día de hoy. Y nosotros no estábamos, por último, en función fiscalizadora parlamentaria. Primer punto. Segundo punto, el ejemplo de la garrafa, del gas. Por Dios, ustedes recibieron 28 TCFs de reservas de gas y nos están dejando 6. Se gastaron, despilfarraron el gas y en el proceso nos mataron la gallina de los huevos de oro. Ya no tenemos ni reservas ni mercados, ya no somos el centro energético de la región, somos un actor marginal en el sector de hidrocarburos en la región. Así nos mataron la gallina de los huevos de oro. ¿Qué otro tema? Carreteras. Usted menciona el proyecto 5.000 kilómetros. Le digo, le garantizo. No es porque Yanine Áñez dejó de pagarle, cosa muy deplorable, dejó de pagarle a todos los contratistas. Yo comenzaría por pagarle a los chicos, a los que trabajan con los municipios y las gobernaciones, no a las grandes carreteras, y pese a ser yo del sector carretero. Pero lo que le estoy diciendo son datos al 2018. De los 88 proyectos que comenzó la ABC, 37 terminaron fracasados y todos los demás seguían en ejecución. Y le voy a decir algo más. Un congreso carretero que se hizo hace más o menos 2 años de la Federación Internacional de Carreteras, todas las ABCs del mundo, por decirlo de alguna manera, hablando entre ingenieros carreteros, ninguno podía identificar un solo proyecto hecho por la ABC que hubiera terminado en el presupuesto, dentro del plazo y con la calidad estipulada. Ofrecí una botella de whisky, nadie la pudo cobrar. Al final del Congreso tomé la palabra y le dije esa preocupación a la presidenta del ABC, la señora Noemí, no recuerdo su nombre, y al gerente general. Públicamente dije, ofrezco una botella de whisky etiqueta negra a quien me pueda identificar un solo proyecto carretero que haya terminado en plazo y dentro del presupuesto y con la calidad estipulada. Hasta el día de hoy, señor Orellana, nadie se ha podido ganar la oferta de whisky y sigue en pie. Y creo que va a seguir en pie ad eternum porque no existe un proyecto de esas características. Usted habló de las plantas de ciclo combinado, de las termoeléctricas. Usted me dice que lee los informes del FMI, yo lo invito a leer la prensa nacional. Hace 3 días las noticias nos decían que las 3 plantas están paradas hace meses. Esa es su inversión pública planificada, eso es su déficit programado. Es un fracaso total, es un despilfarro. Usted nos habla de que sí, que Carlos Mesa sacó un decreto para priorizar la planta de urea.
Le garantizo que ninguna persona seria en ingeniería, en mercadotecnia, en economía, hubiera puesto la planta de urea en el Chapare, lejos de la materia prima y lejos del mercado, lejos de donde se hace coca y solamente cerca de donde se hace coca para el narcotráfico. Esas decisiones políticas, señor Orellana, que no fueron técnicas y que probablemente usted no las tomó, le han hecho muchísimo daño al país. Y por eso insistimos, y con mucha claridad y además con muchos datos, con mucha evidencia, de lo que hizo el MAS durante los 14 años fue despilfarrar una bonanza que no creó. Lo que pasó, usted mencionaba al principio los créditos, la cantidad de créditos que hay en la banca. Si usted compara la curva de crecimiento de las exportaciones, que son solamente por el efecto precio, no por volumen, porque el volumen es una línea recta, habían contratos firmados con volúmenes pactados, solamente por el efecto precio. Esa curva de las exportaciones es igualita a la curva de las importaciones, es igualita a la curva de las recaudaciones, es igualita a la curva de los créditos del ahorro bancario, es igualita a la curva de los créditos bancarios. La relación entre esa bonanza, ese super shock de commodities que se dice en economías, con todas las variables que usted ha mencionado, es absolutamente yo le diría, tendría una covarianza perfecta si hiciéramos un modelo econométrico. Una va con la otra. Ustedes no hicieron ningún mérito para esa bonanza que se vivió, sin embargo se llenaron la boca como si hubiera sido su mérito, pero no contentos con eso, despilfarraron esa bonanza de una manera imperdonable. Y otra vez yo le hago el ejemplo. Invirtieron durante los 14 años unos 30 o 40 mil millones de dólares en obras públicas. Estoy hablando solamente de obras públicas. Y fíjese usted cómo está el sector de la construcción. Y yo se lo voy a decir porque yo vengo de ese sector. Desde antes del 2018, del 2019, estaba ya quebrado. Y no es porque Yanine Áñez no les está pagando los contratistas. Ese es como que el tiro de gracia. Pero ustedes quebraron el sector de la construcción a punta de sacarles coima, a punta de corrupción, a punta de ineptitud, 30 mil, 40 mil millones de dólares, y no tenemos institutos tecnológicos. Seguimos construyendo con las tecnologías más atrasadas del mundo, diría yo. Quiero el tema de pavimentos, seguimos utilizando técnicas de hace 30, 40 años. Muchísimas gracias a ambos. Les pido un favor, vámonos a una pausa y enseguida continuamos discutiendo justamente de estas temáticas que tienen que ver con el manejo económico y con, obviamente, esperemos hablar un poquito más de los planes de reactivación económica. Ya volvemos. Reporteros al Día. Son ciudadanos como usted que graban en sus celulares y nos envían información a través de WhatsApp 670 8585. Piden designación de jueces. Nuestro reportero al día nos comparte imágenes de la vigilia instalada en puertas de los juzgados en el municipio de Cotoca, en Santa Cruz, donde exigen la designación de jueces. Largas filas en el CEDES. Estas filas las realizan en puertas del CEDES La Paz desde una noche antes a la espera de una ficha para poder ser atendidos. Nuestro reportero al día solicita a los responsables puedan mejorar las políticas de atención al público. Realizan fiestas en provincia. En el municipio de Yayagua, en el departamento de Potosí, este grupo de personas realizaron una fiesta en plena cuarentena. Vecinos hacen un llamado a las autoridades departamentales para que se inicie la correspondiente investigación y se confirme o descarte esta denuncia. Un video, una foto y un mensaje responsable. Listo, ya eres un reportero al día. Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión. Envía tus reportes al WhatsApp 7670-8585 y también al 7670-7004. Somos Reporteros al Día. Riberalta sin energía eléctrica. Desde el municipio de Riberalta, en Beni, enviaron imágenes del corte de energía eléctrica que no fue solucionado. Lastimosamente, la empresa encargada del servicio no habría atendido el reclamo de la población, por lo que reiteran el pedido de atención. Cables peligrosos.
Estos cables están generando peligro en la autopista La Paz y el Alto. Desde hace más de 5 días que se cayeron, vecinos tienen el temor de que estos sean de alta tensión. Piden una pronta atención de parte de la empresa encargada. Un video, una foto y un mensaje responsable. Listo, ya eres un reportero al día. Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión. Envía tus reportes al WhatsApp 7670-8585 y también al 7670-7004. Somos Reporteros al Día. Reabren feria de autos indocumentados. Este panorama se lo ve casi a diario en el municipio de Chayapata, en Oruro, donde la mayoría de esos vehículos son indocumentados y están a la venta. Pobladores piden la presencia de las autoridades. Grandes promontorios de basura. Este panorama se lo ve en el distrito 7 de la urbe alteña, en la zona Río Negro, altura avenida 16 de julio. Claramente se puede observar la gran cantidad de basura. Hoy estamos hablando de economía, de los problemas de la economía, de las acusaciones de uno y otro lado. Estamos con Miguel Roca, candidato por Comunidad Ciudadana y analista económico, y también está don René Orellana, exministro de Planificación del MAS. Don René, usted tenía que contestar cuando le dijo Miguel, entre varias cosas, de que el MAS habría provocado la caída del sector de la construcción. Adelante, por favor. A ver, el amigo Miguel dice que apostó una botella de whisky para que alguien le demuestre que las obras construidas efectivamente se pagaron o se cumplieron en plazos. Aquí no se trata de apostar botellas de whisky, hay que ver los números y creo que ahí se equivoca el amigo Miguel. Hay que ser más serio en esto. La alusión de las mentiras del MAS, yo soy profesional igual que usted, Miguel. Tengo estudios igual que usted y me debo a la verdad del dato. Cuando fui ministro de Planificación fui muy riguroso con la información y los datos, ¿no? Es más, visité las obras cuando fui ministro de Agua también y pude verificar gran parte de las obras que se construyeron en agua. Hemos invertido $3.000 millones en sistemas de agua potable, manejo de cuencas, sistemas de tratamiento de aguas residuales. En riego hemos incrementado la superficie de riego a más de 460.000 hectáreas. Esos son datos reales y si vamos a discutir la veracidad de los mismos hay que traer las fuentes y yo tengo que usar las fuentes oficiales y las que he trabajado en planificación. No voy a usar otras y mucho menos apostar un whisky para ver si yo tengo la verdad o no, si está mal el criterio. De este tema de las plantas de gas o las plantas relacionadas con el sector hidrocarburífero que están paradas, es una pena lo que ha hecho este gobierno. No solo ha parado las plantas vinculadas a la producción e industrialización de gas, ha parado proyectos estratégicos, ha emitido un decreto de reactivación que obliga a las empresas a demostrar que son rentables. Y son empresas cuya rentabilidad es progresiva, cuya rentabilidad va a estar en función de la inversión pública, de la culminación de dichas inversiones, por ejemplo en energía eléctrica, por ejemplo en industrialización, y en un periodo determinado serán rentables. La planta de urea amoníaco entre el 2017 y 18 nos permitió exportar por más de $70 millones. Tenía un límite de producción, subía la curva y luego se aplanaba, había que hacer una segunda inversión en infraestructura o en equipamiento para volver a incrementar la capacidad de producción. La idea loca que se le ocurrió a este gobierno de desmontar toda la planta y volverla a ensamblar en Santa Cruz, por el criterio que acaba de formular el señor, el amigo que está representando a Comunidad Ciudadana. $500 millones se iban a gastar, Miguel, en desmontar una planta y volverla a montar, por la pregunta que nos ha planteado usted. ¿Por qué la han montado en el Chapare, donde está el narcotráfico? Los chapareños son bolivianos, como usted y yo. Y si hay narcotraficantes, tienen nombre y apellido. No son los chapareños. Ese criterio que nos ha creado este gobierno, que ha hecho encapsulado simbólicamente el Chapare para llamar a todos los chapareños narcotraficantes. Bueno, el criterio para colocar industria, aeropuerto, industria de procesamiento de peces, de pescados en la zona del Chapare,
aeropuerto como el de Chimoré, responde a una planificación territorializada. En el Plan de Desarrollo Económico y Social, yo le invito a que lo lea, se han planteado 13 complejos territoriales productivos y 5 complejos de industrialización estratégica. En los 5 están hidrocarburos, gas, electricidad, litio, en fin, no voy a entrar en detalles. En los 13 complejos territoriales, porque la idea es que el país se desarrolle armoniosamente, el complejo frutícola, el complejo de carnes, el complejo de software, el complejo de cueros, para hablar solo de los productos que van a tener énfasis porque articulan cadenas productivas, el complejo de alimentos, porque la idea es que el país tenga un balance en términos de desarrollo, que no se concentre el desarrollo en La Paz, en Santa Cruz y en Cochabamba. Cuando ustedes recuerdan, los que nos ven, que algunos movimientos cívicos en el Chaco o en Tarija o en Chuquisaca demandan que se instale una industria en ese lugar, lo hacen porque quieren también que el desarrollo sea equilibrado, que puedan las regiones beneficiarse de procesos de industrialización y puedan generarse alrededor de estas industrias cadenas productivas y de servicio logístico. Ese fue el criterio para instalar una planta de urea cerca del Yapar, en Gulo Gulo, y luego extender una línea férrea que se comunique con el tren urbano de Santa Cruz. Miren ustedes que reducir esto que estoy explicando en términos de estrategia de desarrollo, a la caricatura de que quieren montar una industria en el lugar donde está el narcotráfico, ese tipo de pensamiento le hace daño a Bolivia. Porque hay que planificar el país también en términos territoriales. Y recuerden ustedes que gas tenemos en muchos lugares del país. Lo vamos a ir explorando, sin duda. Hemos invertido más en lo que se llama upstream, en industrialización de hidrocarburos. Ahí ha habido un gran énfasis. No hemos podido seguramente incrementar nuestras reservas. Ese es un camino que hay que recorrer, es un camino técnico, también un tratamiento legislativo y tributario hay que trabajar para facilitar esta inversión. Señor Orellana. El nuevo normal, permítame. Con esto, Miriam, ¿me permite? El nuevo normal del precio del petróleo en los próximos años va a estar entre 40 y 50 dólares. Ese es el nuevo normal. Con ese criterio tenemos que explorar. No se acabó la industria del gas. Le hemos dado mucho énfasis, principalmente a la industrialización. Muy bien. Señor Roca, a ver, el señor Orellana dice que hay que planificar el país en términos territoriales. ¿Cómo van ustedes con relación a este tema? Estimado señor Orellana, usted ciertamente conoce lo que fue la planificación porque fue ministro de planificación. Tuvo a su cargo cientos de profesionales y durante varios años, no sé exactamente cuántos, su trabajo era conocer estos números. Yo no. Yo conozco, sin embargo, estos números porque como ciudadano preocupado me dediqué a investigarlos. ¿Y cuál era mi fuente? Mi fuente eran los datos que ustedes publicaban como gobierno, ningún otro dato. Le voy a mandar un libro que publiqué que se llama Proceso de Cambio, el milagro que no fue. ¿Y qué fue lo que hice para escribir ese libro? Obtuve los datos que ustedes, el gobierno, publicaba en la página del Viceministerio de Inversión Pública a su cargo, en la página del INE, en el Banco Central, en el Ministerio de Economía y Finanzas, en fin, ¿no? Datos oficiales publicados por el gobierno y accesibles por internet, del ABC, etc. Y lo contrasté con el discurso del gobierno. Es por eso que yo conozco los números, porque hice una investigación por la que nadie me pagó. Solamente el gran orgullo de haber nacido en este país y estar comprometido con su futuro. Y ahí es donde, estimado señor Orellana, lo que decía su presidente Evo Morales, lo que decía el vicepresidente García Linera, lo que decían los jerarcas políticos del MAS, contrastaban mucho con los números que ustedes, los técnicos, publicaban. Y eso es una verdad incorruptible. Está en un libro, se lo voy a hacer llegar con mucha gentileza. Pero yo no quisiera que este sea un debate sobre la agenda del MAS. Porque la agenda del MAS estuvo equivocada. Ya hicieron una planificación, la hicieron muy mal.
lo escuché hablar de muchos complejos. Y creo que el único complejo realmente que funcionó fue el complejo de emperador que tenía Evo Morales. Eso fue lo único, porque el modelo estaba intrínsecamente malo. Y se lo voy a resumir en 3 datos. Su modelo era, y es el que siguen planteando, que hay sectores estratégicos que generan excedentes, que le da esos excedentes a un Estado redistribuidor y que ese Estado redistribuidor le da a los más vulnerables dinero o digamos ayuda y además invierte para industrializar. He enunciado más o menos bien su modelo, ¿cierto? Pero le voy a decir 3 datitos. Y tiene que ver con el sistema fiscal, con la recaudación y con la inversión pública justamente que usted en su tiempo como ministro de Planificación pasó por alto. Por cada dólar que estos sectores estratégicos le dieron a ese Estado distribuidor, ese Estado sacó $1.50 en impuestos para invertirlo en proyectos como la planta de Uro, que insisto, muy mal concebidos, la planta de Uria. Y aquí hago un paréntesis sobre la planta de Uria. Son 800 millones de la planta de Uria, más otros 200, 300 millones del ferrocarril, más otros 40 de los vagones, ¿no? Y si usted recuerda, estos 3 tramos del ferrocarril, ninguno se ha concluido, tenían que concluirse en 2 años. Se licitaron hace 8 y siguen ahí inconclusos, ¿no? Y además, por si fuera poco, el primero en fallar, la empresa una fue CAMSE, muy ligada a la señora Zapata, recordemos, y la otra fue CRCC. CRCC también le resolvieron el contrato por incumplimiento, un contrato de $100 millones. Y al año siguiente le dieron el contrato por $500 millones de la carretera Rurrenabaque-Riberalta. Así premian a los que los incumplen. ¿Por qué? Eso no era una planificación técnica, señor Orellana. Esos eran negociados bajo la mesa. Eso es lo lamentable de la inversión pública. Pero insisto que lo que tenemos que ver, o sea, ese modelo no funciona. Y el otro tema, aquí cierro el paréntesis, el otro tema del modelo del MAS, este modelo redistribuidor, que por cada dólar, recordemos que por cada dólar que recibieron de los sectores excedentes, sacaban $1.50 de nuestros impuestos para dárselos a esos sectores generadores de excedentes, que no los generaron o los generaron muy mal justamente por la corrupción y por la lógica política con que se manejó todo. Y además, por cada dólar que repartieron en bonos, que es otra cosa con la que se llenan la boca, en ese mismo periodo la banca incrementó $5 su patrimonio. Y repito, por cada dólar que ustedes repartieron en el bono Juana Zurduy, Juancito Pinto, bono Dignidad, la banca creció su patrimonio en $5. Y no tengo nada contra la banca, es solamente para ver dónde estaban las prioridades en el modelo económico. Y no estaban donde ustedes dicen que estaban. Pero Miriam, yo sí realmente quisiera pasar a otra etapa, no hablar más del modelo. Me parece muy bien. Les pido un favor a ambos, vamos a una pausa, volvemos para hablar justamente de esa nueva etapa. Reporteros al Día. Son ciudadanos como usted que graban en sus celulares y nos envían información a través del WhatsApp 7670-8585. Piden designación de jueces. Nuestro reportero al día nos comparte imágenes de la vigilia instalada en puertas de los juzgados en el municipio de Cotoca, en Santa Cruz, donde exigen la designación de jueces. Largas filas en el CEDES. Estas filas las realizan en puertas del CEDES La Paz desde una noche antes a la espera de una ficha para poder ser atendidos. Nuestro reportero al día solicita a los responsables puedan mejorar las políticas de atención al público. Realizan fiestas en provincia. En el municipio de Yayagua, en el departamento de Potosí, este grupo de personas realizaron una fiesta en plena cuarentena. Vecinos hacen un llamado a las autoridades departamentales para que se inicie la correspondiente investigación y se confirme o descarte esta denuncia. Un video, una foto y un mensaje responsable. Listo, ya eres un reportero al día. Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión. Envía tus reportes al WhatsApp 7670-8585 y también al 7670-7004. Somos Reporteros al Día. Riberalta sin energía eléctrica.
Desde el municipio de Riberalta, en Beni, enviaron imágenes del corte de energía eléctrica que no fue solucionado. Lastimosamente, la empresa encargada del servicio no habría atendido el reclamo de la población, por lo que reiteran el pedido de atención. Cables peligrosos. Estos cables están generando peligro en la autopista La Paz y el Alto. Desde hace más de 5 días que se cayeron. Vecinos tienen el temor de que estos sean de alta tensión. Piden una pronta atención de parte de la empresa encargada. Un video, una foto y un mensaje responsable. Este es el último bloque. Les voy a pedir que cada uno vaya exponiendo su criterio con relación a su plan de gobierno. En 1 minuto 30, Miguel, tú te quedaste con la palabra. Adelante. Gracias, Miriam. Creo que, el plan principal de Comunidad Ciudadana, el programa de gobierno, que nos diferencia sustancialmente del programa del MAS, tiene que ver justamente con esta lógica económica. Primero, no creemos en el extractivismo que exacerbó horriblemente el MAS, y lo exacerbó tanto que hasta lo mató, porque como digo, nos dejó sin reservas y nos mató el sector de hidrocarburos. Nuestra lógica tiene que ser, o es más bien nuestra lógica del programa, generar una economía de base amplia, generar una economía para la gente, porque nos hemos pasado la vida, y esto es no solamente los 14 años del MAS, sino toda la vida, primero en la minería, después exportar estaño, después gas, eso fue el siglo XIX, XX y el XXI, y ahora el MAS, cuando ya se acabó el gas, se acabó la minería, está pensando solamente en el litio, que es algo que hay que desarrollar sin duda, pero definitivamente no como lo hizo el MAS, porque se han gastado 600, 700 millones de dólares y cero resultado en 10 años, 14 de gestión, igual que en el Mutún. Pero entonces hay que dejar esa lógica extractivista. Vamos a generar una economía para la gente, para que quien se beneficie del modelo del desarrollo económico sea la gente, sea el emprendedor. Y cuando decimos emprendedor, es un agricultor, es un transportista, es un comerciante, es un gremialista, es un artesano, alguien en su Muchas taller. gracias. Tiempo, por favor. Señor Orellana, el mismo tiempo para usted, 1 minuto 30. Está desactivado su micrófono, por favor. Ahora sí. 1 minuto 30. Miriam, permítame la indulgencia de un derecho a réplica porque hay que aclarar cosas. Denme unos minutitos porque es importante que se aclare. Estamos ya al Primero, final del programa, por favor. Por ello mismo, la gente tiene que entender lo que se está diciendo. Se habla de un modelo redistributivo. Sí, efectivamente tiene razón Miguel, nuestro modelo es redistributivo. Distribuye riqueza. Invierte en empresas públicas para que generen excedentes. Los excedentes se convierten en distribución de riqueza a través del gasto público. Ese es nuestro modelo. No es un modelo nuevo. Las variantes sin duda hay, pero es un modelo que lo ha propuesto la CEPAL. Y me extraña que el amigo Miguel no se dé cuenta, como critica este modelo, que es un modelo que se ha, sobre todo ahora, después de la pandemia, es un modelo que se ha sugerido. El rol del Estado tiene que ser un rol protector, tiene que ser un rol promotor de la inversión, pero además protector de los derechos de los que no tienen trabajo, los que no tienen empleo. Ha señalado el señor Miguel las inversiones en el tren de la planta Bulobulo. No, ese es parte de un tren urbano que va a recorrer desde Montero hasta Santa Cruz y que tiene articulaciones en el entorno de Montero. No le achaque ese costo solamente a Bulobulo y se va a conectar hacia el Chapare, que es parte de este complejo territorial de desarrollo, porque así lo tenemos que planificar. Y el crédito para la carretera Rurrenabaque y Riberalta, que nos vean los que nos escuchen, los que están en Rurrenabaque y en Riberalta. Lo gestioné yo, me tocó gestionarlo con China. Es un crédito. Señor Orellana, lo siento, pero se concluyó el tiempo. Por favor, les doy 1 minuto más, Miguel, señor Roca y señor Orellana, para que podamos hablar de los créditos internacionales. Señor Roca, usted tiene el tiempo. Bueno, en el tiempo que se nos viene tenemos que acudir definitivamente a los créditos internacionales. El Estado tiene que ser un actor fundamental justamente en apalancar recursos externos para inyectarlos a la economía. Pero en Comunidad Ciudadana nos hemos hecho una pregunta muy básica. Todos coincidimos en que tenemos que inyectar recursos a la economía. Entonces, no es más fácil comenzar por no sacarle tantos recursos a la economía. Por eso, en la reforma tributaria, en la reforma fiscal que planteamos, es una rebaja de los impuestos indirectos para dejar más recursos ya en la economía de la gente, en los bolsillos y en los negocios. Segundo, vamos a hacer
sí, pagarle a toda esa deuda pública, ¿no? Pagarle a todas las empresas privadas que el Estado le debe en sus tres niveles, alcaldías, gobernaciones, municipios. Y vamos a generar, como dije, vamos a generar una articulación entre el sector agropecuario, el sector industrial y el sector de servicios, gastronomía, turismo, etcétera, con una inversión, un impulso público, con inversión pública muy fuerte, porque ahí es donde está concentrada 50 o 60% de la mano de obra de nuestro país. Muy bien, tiempo, por favor, señor Orellana, al mismo tiempo, por favor. Créditos internacionales. Bueno, importante ahora trabajar, coordinar para renegociar la deuda externa. No podemos pagar una deuda externa de estas dimensiones, menos ahora. Ya lo han hecho muchos países. Estamos a la saga. Este gobierno debió haber rápidamente reestructurado la deuda con los organismos multilaterales y los créditos bilaterales. Eso nos va a dar un oxígeno de entre 1.000 y 1.600 millones de dólares anuales. Hay que pensar en un periodo de 3 a 2 años. Estos recursos hay que reinyectarlos en la economía. Necesitamos rápidamente invertir en reactivar nuestras empresas estratégicas, pero en paralelo un plan inmediato debe implicar inversiones públicas masivas, focalizadas, de pequeña escala, a través de los municipios, inyectando recursos que rápidamente movilicen la cadena de construcción y la cadena de alimentos. Hay que invertir en alimentos para nuestros niños, hay que invertir en reactivar la educación con un enfoque de economía y conocimiento, hay que establecer líneas de crédito muy bajas, de muy bajas tasas de interés, muy flexibles para las MIPES y para las... Tiempo, señor Orellana. Ahora sí, por favor, ya para despedirnos, 1 minuto cada uno para sus conclusiones, señor Roca. Gracias. En este momento, como digo, ya el gobierno del MAS nos dejó la economía muy maltrecha. Y la pandemia, como se dice vulgarmente, es como sobre mojado llovido. La salud está en crisis y la economía está en crisis, el empleo está en crisis. Se necesita un gobierno muy serio y muy sólido cuanto antes. La economía está a la deriva porque vemos que el MAS desde el Parlamento y juntos desde el Ejecutivo andan peleando y no se ponen de acuerdo y han dejado la economía a la deriva. O sea que no podemos esperar más. Entre más tardemos en generar un nuevo gobierno, va a ser peor para el empleo y para la economía. Por eso, lo mejor que le puede pasar a la economía es un nuevo gobierno en primera vuelta. Y la mejor opción para que eso ocurra es Comunidad Ciudadana, encabezada por Carlos Mesa, para que él sea nuestro próximo presidente. Muchas gracias, señor Orellana. 1 minuto, por favor, conclusiones. Necesitamos un gobierno fuerte, con una conducción firme, un gobierno que tenga un plan, que fortalezca los grandes logros de los últimos 14 años, que también apoye la producción comunitaria y privada, que apoye también al emprendimiento empresarial, a las pequeñas y medianas empresas, con un programa alimentario, que fortalezca el sector, la educación, que es el futuro de todos nosotros. No podemos tener un gobierno débil que sea incapaz de manejar la cosa pública de manera timorata. Tenemos que tener un gobierno que tenga experiencia en el manejo de la economía, que haya tenido éxitos en el manejo de la economía, y por eso mismo el compañero Luis Arce, el licenciado Luis Arce, acompañado de David Choquehuanca, que es la garantía de un desarrollo en armonía con la madre tierra, son la mejor opción. Votemos por una mejor economía, por un futuro para nuestros hijos, por la reactivación rápida de nuestro sistema productivo y por una familia boliviana unida y en concertación. Muchísimas gracias a ambos, al señor Miguel Roca, a don René Orellana, por haber estado con nosotros esta noche. Nos ha quedado cortísimo el tiempo, lo sé, lo entiendo perfectamente, pero es una promesa justamente de este programa, del debate, volverlos a invitar para seguir analizando otras temáticas dentro de la economía de nuestro país. Muchísimas gracias a ambos y a ustedes también, como siempre, por favor. Señor Roca, muy buenas noches. Buenas noches, Miriam, muchas gracias. Buenas noches, René, un gusto estar en el debate. Que le vaya bien, señor Orellana. Un abrazo, gracias. Que le vaya muy bien. Ustedes también, por favor, enseguida, en breve, estamos en Hora 23.